Bienvenidos. ¿Y cómo anda la Grey del Señor? ¿Cómo anda ese pueblo santo? Espero que esté hambriento y con muchas ganas de recibir esta palabra que el Señor nos ha entregado. Bueno, para los que no sepan lo que es una Grey, son las ovejitas. Amén. ¿Cómo andan las ovejitas? Espero que estén bien, espero que estén con ganas hoy de que el Señor nos hable a todos. El pastor, ¿quién es el pastor? Es Jesús. Amén. Que Jesús te hable esta noche, esta tarde, esta mañana, cuando estés escuchando, a través de estos dos siervos que tiene el Señor aquí en Bahía Blanca. Muy bienvenidos a todos. Bueno, ¿de cuántos lugares nos estarán mirando esas ovejitas? Nos encantaría, nos gustaría que también siempre nos escriban si nos ven desde lugares más lejanos, que no solamente aquí en Bahía y los alrededores, sino que digan, nos estamos escuchando de tal lugar, los estamos viendo desde este otro punto del mundo. Qué lindo sería poder saludarlos y qué lindo que es poder bendecirlos a través de una palabra cada domingo. Y qué tremendo el Señor cómo puede llevar la palabra al que la necesita. Sí. En eso creemos y confiamos plenamente en la obra del Espíritu Santo. Como vos decías, gente que nos puede ver, hermanos que son de lejanas tierras, pero sé que si el Señor les hace ver este video y hoy están ahí del otro lado, es porque esta palabra va a ser de bendición. Amén. Para tu vida. La Así necesitas. Y ojalá que hoy la puedas abrazar y puedas por fe decir, Señor, yo recibo esta palabra. Qué bueno sería que podamos orar, ¿no? Vamos a orar. Pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más de compartir tu palabra. Sí, Señor. Y como leía esta semana, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Es más, siempre produce fruto. Siempre, Señor. Yo te pido en esta hora sobre mis hermanos, primero que nada, tu paz. Amén. Tu paz, Señor. Amén. Porque tú eres experto en ordenar nuestros caminos. En aquellas cosas que hoy tal vez en tu mente y en tu corazón son como un tormento o son como algo muy desordenado. ¿Sabes que la Biblia dice que el Espíritu Santo en el principio se movía sobre lo desordenado y vacío? Así Él hoy puede traer orden a tu vida, a tus pensamientos, a tus emociones. Lo creo. Si lo crees, recíbelo en esta hora. Amén. Recibe esa paz, ese consuelo. Y Espíritu Santo, yo te pido que consueles a tu pueblo, que lo fortalezca, que lo pongas hambriento y sediento de esta tu palabra, Señor. La vamos a compartir, la vamos a enseñar bajo la unción de tu Espíritu, Padre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que así Gloria sea. a Dios. Que así sea. Gracias, Señor. Vamos a buscar juntos el Salmo 143. Versículo 10, allí hay una oración preciosa del salmista, de David. A veces qué tremendo, ¿no? Cómo la oración denota lo que es el corazón de la persona. Sí. Y si hay algo que me gusta en los salmos es ver el corazón de David, qué hermoso. Por algo el Señor dice, ¿no? Que Él buscó a alguien que tenga el corazón conforme a Jehová, ¿no? Conforme a Dios. Y era un corazón muy especial el de David. Y hoy vamos a aprender de esta oración que David nos transmite en el Salmo 143, versículo 10. Tal vez leo una partecita del 8. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Miren qué hermosa esa oración. Vamos a leerla de vuelta. Ahí está David, ahí estamos nosotros en esa oración, pidiéndole al Padre, pidiéndole al Señor: Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Fíjense qué oración eficaz. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Él se está rindiendo ahí delante de Dios. Dice, porque tú eres mi Dios. Y le pide más. Le dice que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y si ven ahí en el final del 8, 2 versículos antes, dice, señálame, esto lo estoy leyendo en NBI, señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Hay una oración específica. David le está pidiendo a Dios que le enseñe cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que Dios tiene para su vida y que le enseñe a hacerla, no solo a conocerla, sino a hacerla. Yo quiero acá ya meterme de lleno, que podamos meternos de lleno en este tema que tiene que ver con aquella voluntad de Dios. ¿Qué tema este, no? Porque si yo he escuchado, no sé, hay miles de predicaciones y a su vez miles de cristianos que se preguntan cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios tiene. Bueno, hoy vamos a desmistificar todo esto y vas a ver que luego este mensaje quiera Dios que puedas acomodar esos pensamientos y entender que el Señor va a guiarte y que Él
Si encuentra en tu vida un corazón rendido como el de David, Él va a enseñarte a hacer su voluntad. Porque no hay nada más precioso que eso. No solamente tener la revelación de lo que Dios quiere para nuestra vida, sino el poder hacerlo. Y a veces hay cosas que uno dice, ¿cómo hago, Señor? Esto no está en mí, no tengo la capacidad, uno puede decir no tengo los recursos, no tengo la instrucción o la vocación para algo, pero por eso me quiero hoy apropiar y te animo que también lo puedas hacer de esta oración de David. No solo está pidiendo que el Señor le revele su voluntad, él está diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿No? El ser guiado por Dios, ¿no? Encontrar esa guía de parte de Dios, que nuestro camino pueda ser lo más recto posible para llegar, como bien dice David aquí, por medio de tu Espíritu, Señor, llévame a tierra de rectitud. A tierra de rectitud. Cuando busqué en el original qué significa esto de la tierra de rectitud, está hablando de una tierra allanada, una tierra lisada, un valle liso, que lo contrario sería un camino escabroso, con problemas, dificultades, cosas trabadas. ¿Vieron cuando uno dice, se acomodaron las cosas, se alisaron? Bueno, eso es cuando realmente el Señor está guiando tu vida y empezás a ver cómo el Señor te lleva de victoria en victoria, ¿no? A mí la palabra enseñarme, bueno, sí, es una palabra que me toca como maestra, como docente, sí. Cuando alguien te pide que le enseñes algo es porque no lo sabe. Si no, no necesitaríamos que nadie nos enseñe nada, ¿no? Si ya supiéramos todo. Pero cuando yo reconozco, necesito que vos me enseñes esto, lo que sea, cualquier curso que vos hagas, cualquier, no sé, materia que puedas tomar, y cuando yo digo, mira, enséñame porque yo no entiendo esta materia, no entiendo este punto. Claro. Necesito a alguien que me enseñe a hacer lo que yo no sé hacer. Entonces me gusta la humildad de David, porque él está reconociendo que él no sabe hacer la voluntad de Dios. No la sé hacer, me equivoco tal vez, o estoy perdido, o estoy desorientado. Entonces, ¿qué reconoce él delante del Señor? Que no sabe hacer la voluntad. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios, está diciendo. Necesito que tu Espíritu me enseñe cuál es el camino correcto. Y acá ya estamos queriendo entrar y ahí empiezan las preguntas a uno mismo, ¿no? Señor, no conozco tal vez el camino que me toca por delante. Necesito que me enseñes tu voluntad. Tal vez en este tiempo hay mucha gente perdida, desorientada, confundida, o tenés que tomar una decisión. Bueno, enséñame, Señor. No lo sé, pero no es que de qué manera Él te enseña, como decías vos, amor, por medio de su Espíritu. Sí, que ahora vamos a ver varias formas, pero primer punto, la voluntad de Dios se aprende. Por eso. Es enseñable, o sea, el Señor, o hablando más que de la voluntad de Dios, es ser guiados por Dios, ¿no? Si uno lo titula de esa manera, si Señor, yo quiero que tú me guíes a tierra de rectitud, como dice David, a buenos frutos, a resultados, a victoria, a un crecimiento, a la madurez. Bueno, aquí nos dice, David nos da esta enseñanza, ¿no? Decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. O sea que lo primero que hoy queremos poner como título es que el ser guiados por Dios se aprende. No es algo mágico. Porque uno dice, no, es sencillo, Dios me dice lo que tengo que hacer y punto. Y yo quiero hoy decirte que no es así. Que muchas veces uno hasta se queja y dice, Señor, ¿por qué no me decís lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Es blanco o negro? ¿Compro o vendo? ¿No? Muchas cosas, ¿no? Que uno dice, ¿me caso con fulanito o con mengano? Dirá, ¿voy o me quedo? Claro. ¿Hago o no hago? Queremos que sea como... Que haya una dirección clara. Sí, pero queremos como que sea... A mí cuando decías esto me reía porque digo, parece que el Señor es la galleta de la suerte, ¿vieron? Claro, que me toca la galleta, la abro y el Señor ahí con su voluntad, mira, tengo que hacer tal cosa. Claro. Y queremos que sea así. Claro. Queremos que el Señor sea como esas galletas de la suerte que en un momento no estoy haciendo nada y de repente la voluntad de Dios aparece como de suerte, parece, o como de un botón. Y no es así. Por eso mismo es que hoy queremos hacer este énfasis, que creo que no sé si habrán oído de esto, pero que es importante entender que primero la guía de Dios se aprende. Uno aprende a ser guiado por el Señor. A veces con errores que uno comete, con impulsos que uno a veces le lleva a hacer cosas que no debíamos hacer. Y uno va aprendiendo, pero es importante que lo entiendas desde el comienzo. Yo por eso remarco la oración de David. Cuando él está diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, a mí me da que pensar que entonces yo puedo aprender. Si él está pidiendo enséñame, es porque hay alguien de este lado que quiere aprender y que va a aprender a hacer la voluntad de Dios, a ser guiado por Dios. Uno puede aprenderlo, ¿sí? A cómo ser guiado por el Señor y ser llevado por el Espíritu a esa bendición. Eso en primer lugar. Si avanzamos a un segundo punto, quiero que entiendas que el ser guiado por Dios también conlleva
tiempo. ¿Sí? Así como primero te dijimos, tal vez no nos guste mucho estos puntos, porque uno dice, bueno, la voluntad de Dios está así, vas y ahí la tenés. Hay cosas que ya están escritas en la palabra y no necesitamos ni consultarlas, están ahí. Claro, pero eso ya serían como leyes o como principios divinos. En cambio, a veces necesitamos la voluntad de Dios, como decís vos, para hacer un negocio o para saber si esta persona me conviene o no me conviene, para iniciar un estudio. Y a veces no está tan fácil en la Biblia esa respuesta. Claro, necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿no? Entonces decimos, primero, esa guía se aprende. Se aprende. Yo puedo aprender a ser guiado por Dios. Ya ahí tenemos un punto para poner en práctica. ¿Sí? En segundo lugar, lo que queremos hablarles es que esa guía muchas veces lleva tiempo. No solo de formación, porque Dios forma al que va a ser guiado. Quiero que entiendas esto. Es por eso que quizás uno a veces está apurado para que Dios te diga cómo o te diga qué hacer. Pero Él está más ocupado de formarte para ser guiado que en lo segundo, que es cuando viene realmente la guía del Espíritu sobre nuestra vida. ¿Se entiende? Veamos juntos un ejemplo para poder entenderlo. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. Hay una orden de Samuel como profeta que representa la voz de Dios para la vida de Saúl, el cual había sido recién elegido y ungido para ser rey. Y una serie de señales se iban a cumplir en él, estableciendo que él era el rey que el Señor iba a respaldar. Pero Samuel le deja una primera orden, digamos que fue la primera lección para Saúl, la cual ahora vamos a ver que Saúl no pudo obedecerla, no la obedeció. Miren, en el 18 ahí le dice lo siguiente, al final dice, espera 7 días, esto le dice Samuel el profeta a Saúl el rey, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y yo quiero contarles aquí, hay una experiencia que he tenido con esta palabra hace unos años atrás, en un momento de mucha dificultad y prueba, acercándome al Señor, pidiéndole que Él me diga qué tenía que hacer. Desesperadamente, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El Espíritu Santo tuvo que hablarme con esta palabra, donde no me toca esperar a mí 7 días que venga Samuel, ni tampoco eran 7 días, pero sí hay algo que el Señor me remarcó y quiero compartírtelo, cuando dice, espera hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y saben que a mí en lo personal, esto es algo muy personal, el Espíritu Santo me habló de que tenía que esperarlo a Él. Esa venida del Espíritu Santo sobre nuestra vida, cuánto de nosotros la necesitamos. Y que cuando Él venga, justo como cuando Jesús hablaba del Espíritu, ¿no? Cuando Él venga les enseñará todas las cosas. Y aquí lo mismo, cuando yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Cuando el Señor me habló en esta palabra y hoy quiero transmitírtelo, tiene que ver con el mensaje, yo esperaba una orden del Señor, una directiva, y Él me habló de una venida del Espíritu sobre nuestra vida y una experiencia tal que aprendamos. No solamente tengamos una instrucción, una orden del Señor, que eso es fundamental, recibir una orden, sino, dice aquí, yo te enseñaré, otra vez la misma palabra, ¿no? Cuando hay una enseñanza hay un aprendizaje. Nosotros pensamos que es una enseñanza intelectual, pero justamente la Biblia cuando habla de enseñarnos, está hablando de experiencias de vida, de hechos en nuestra vida, de quebrantamiento, de una formación interior, no solamente algo intelectual, donde te dicen 2 más 2 es 4, 4 y 4, 8, o sea, algo matemático. No, es el Espíritu de Dios queriendo guiarnos y es Él viniendo en persona. Yo quiero que tomes esta palabra en forma personal, así como Samuel le dijo a Saúl, me vas a tener que esperar. Y le puso un tiempo, por eso le decía, ser guiados por Dios conlleva tiempo. Bueno, aquí Saúl tenía que esperar, digamos, solo 7 días. A veces nos toca esperar años más para que el Señor venga y nos forme, nos visite. Moisés estuvo 40 años en el desierto hasta que se encontró con la zarza, ¿no? Yo lo relaciono de esa manera, la venida del Señor. Sí, pero durante ese lapso de tiempo está la enseñanza y el aprendizaje de Dios. No solamente después de los 7 días, no solamente después de los 40 años. Durante ese tiempo ya se está formando la guía. Exacto, ya ahí Dios te va enseñando. No esperes, tengo que esperar 7 días para aprender algo. Claro. No, lo comenzás a aprender en el momento que Dios te dice, vas a tener que esperarme. Sí. Vas a tener que esperar, cuando vino Pentecostés también, esperaron 10 días, ¿no? Sí. Al Espíritu Santo. Y en esos 10 días ellos se mantuvieron orando, seguramente algo aprendieron y así te va a tocar siempre. En esa espera Dios no desperdicia el tiempo. No es un tiempo muerto, un tiempo desperdiciado. Que vos no hagas nada es otra cosa.
o que nosotros digamos perdí el tiempo, nunca es una pérdida de tiempo. Hay algo que está pasando en tu interior en ese lapso de tiempo, que después de los 7 días Él venga y veas concreto, ¿no? Decir, bueno, en este caso era ofrecer un sacrificio. Sí, iba a venir Samuel, si completamos la historia, fíjense ahí en Samuel, saltamos al capítulo 13, versículo 5. O casualidad que mientras Saúl estaba esperando a Samuel, se desata la guerra. Y el enemigo se levanta. Y la presión aumenta. Fíjense, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. El 6 dice, estaban en aprieto. El pueblo de Israel estaba en aprieto. Y el 8 vamos a leer. Y él, hablando de Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Para que entiendan, se produjo un momento de mucha desesperación. Los filisteos que empezaron a premiar al pueblo, a presionarlo, se le venían encima. El mismo pueblo de Israel se le empezó a desertar, se asustaron, agarró un pánico en el pueblo. O casualidad en esos 7 días, ¿no? De espera. Claro. Sí, nos habrá pasado, ¿no? Nos habrá pasado. Justo en el tiempo de espera se levanta la guerra. Y la guerra, la preocupación, pero... Y dice la palabra que ahí Saúl, él dice que esperó los 7 días, pero... Lo que no sabían era cuánto tiempo en el 7º día tenían que esperar. Claro, él dice, bueno, como Samuel no viene, vamos a hacer el sacrificio. Claro. Saben que si ahí tenemos el 12, ¿no? Estamos en 1 de Samuel 13. Lo voy a buscar porque les quiero leer literal. El 13 es... Voy a leerles el 8. Ahí les leo. 1 de Samuel. Claro. Miren lo que dice. Dice la palabra que él esperó 7 días, el 8, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Claro, él hizo el sacrificio cuando era Samuel el único autorizado para hacerlo. Solo el sacerdote podía hacer el sacrificio. Miren qué tremendo, dice, cuando él termina de hacer el sacrificio, aparece Samuel. Aparece Samuel. Tal vez fue una cuestión de minutos, de apresurarse y avanzar antes de tiempo, ¿no? Cuando todavía Samuel no había llegado. Y entonces, fíjense el 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Cosa que no era cierto, porque Samuel llegó el día 7º, pero en una diferencia horaria. Claro. No había un horario establecido. Y dice, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me forcé, miren esto, me forcé, le dice Saúl, pues, y ofrecí holocausto. ¿Quién le dijo a Saúl que se tenía que forzar y hacer ese holocausto? Nadie, nadie. Fíjense cómo a veces cambiamos obediencia por un esfuerzo humano. Cuando el Señor nos dijo 7 días y que no había que hacer nada, solo esperar lo que Él venga y nos enseñe lo que había que hacer. Y Él dijo, no, yo me forcé y me puse a hacer algo porque algo hay que hacer. Y mira ahí el 13. Sí, amor. No, es que en esos 7 días, casualmente, por eso Él mete la pata, como decimos acá, sí. Porque había presiones. ¿Cómo es esto tan común? En esos tiempos de espera, donde vos sabés que estás esperando al Señor y al principio empezás tranquilo a esperar al Señor, pero parece que a último momento se te desbanda, se te desbanda todo, las presiones y bueno, te apuraste y sí, ya está, bueno, hagámoslo a mi manera, ¿no? Sí, a mí me encanta cómo lo describe Samuel, lo que le dice Samuel, miren la altura y las palabras. Y esto sucede cuando perdemos esa guía del Espíritu, nos corremos de la guía del Espíritu. Miren lo que le dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, porque dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel entendió en ese momento y dijo, ¿qué hizo este hombre? Se apresuró por horas o por ahí por minutos. Si hubiera esperado un poco más, Dios le hubiera confirmado el reino para siempre. Miren lo importante que es ser guiado por Dios. Y caminar en esa guía, que es un proceso. Es a veces un proyecto de vida, no es una cuestión de segundos. Lleva toda una vida aprender a caminar con el Señor y obedecerlo, ser guiado. Pero cuán grandes premios y bendiciones Él tiene para los que se dejan guiar. Que acá dice, si hubieras esperado unos minutos más, te hubiera confirmado como rey para siempre. Pero la primera lección que tenía que aprender Saúl, que era ser guiado por Dios al pie de la letra, la desaprobó. ¿Qué hizo Saúl? Obró alocadamente. Has hecho alocadamente, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? Locamente. Locamente has hecho, locamente has hecho. Yo quiero que hoy entiendas lo importante de ser guiado por el Señor. Sí. Los beneficios y la bendición. Tal vez uno diga, bueno, yo no sé si me interesa tanto ser guiado. Mira, si eres una persona que ama al Señor,
y que lo busca día a día, estoy seguro que este va a ser uno de tus motivos más grandes, ser guiado por Él. Porque cuando uno camina la vida, dice, Señor, yo quiero que me vaya bien, pero uno luego comienza a descubrir que hay algo más alto, que es el hecho que me vaya bien en la vida, sino que es hacer todo para agradarle a Él. Eso es más alto, es de mayor altura, decir, Señor, yo quiero vivir y que me vaya bien, pero sobre todo hacer tu voluntad. Ser guiado por ti, ser llevado por tu buen espíritu a tierra de rectitud, como dijo David. Eso es algo de altura, algo que muy digno que podemos incorporar a nuestra vida. Decir, Señor, yo quiero agradarte. Y Él va a querer enseñarte sus pasos y sus caminos, pero es importante esta clave. Si quieres ser guiado por el Espíritu Santo y ver los frutos de esa guía, tienes que aprender lo que son los tiempos del Señor y que a veces lleva tiempo esperarlo a Él. Si nosotros hemos entrado en desafíos, cuando el Señor nos bendijo con alguna prosperidad, alguna bendición, y por ejemplo esto nos pasó a principio de año y queríamos comprar un vehículo y decíamos, Señor, pero no nos alcanza y que estamos ahí, y uno que vio algún vehículo medio viejito y ¿qué hacemos? La esposa que apuraba. Necesitamos el auto. La esposa apurada. Y dijimos, Señor, ¿qué pasa que no llegamos? Y el Señor me dijo, me habló en el secreto, si necesitan más, pídame más. Bueno, Señor, amén. Y ahí tomamos la guía del Espíritu. Dijimos, Señor, vamos por ese más. Claro, eso fue a mitad de año, pero cuando sembramos y le pedimos al Señor por esa provisión, los primeros 2 meses no pasó nada. Parecía que el Señor no nos había escuchado. Pero hoy en septiembre, en octubre, empezamos a ver nuevamente el fruto y una segunda lluvia viniendo para traer fruto a nuestra vida, para, por la gracia del Señor, alcanzar ahora sí la meta que teníamos con el vehículo, ¿no? Por la gracia del Señor. Vos decías, parece que el Señor no nos había escuchado, y en realidad a veces parece que yo no escuché al Señor, sí. Porque en los momentos de duda, donde vos te tomaste un tiempo y pasa el tiempo y no pasa nada, vos empezás a dudar y empezás a decir, ay, tal vez no era la voz de Dios. Claro. Tal vez no era Dios el que me habló que espere. Bueno, entonces capaz que no eran 7 días ni 2 meses. Claro, eso es tremendo. Me mando, porque me parece que escuché mal. ¿Y qué pasa? Cuando Dios a veces da una orden, Él guarda silencio hasta que se cumpla el tiempo. Lleva un tiempo, es algo importante. Es importante. Y cuando siempre digo una frase que lo que Dios te dijo cuando estabas en la luz, no lo dudes cuando venga la oscuridad. Tal cual. Si vos tuviste un momento de revelación donde Dios te dio un tiempo, un lapso, ¿no? Después viene tal vez un tiempo de prueba, de oscuridad, de silencio, y empiezan las dudas. No dudes, sí. No dudes hasta que se cumpla ese plazo. Y como te decíamos al principio, aprovecha ese tiempo para aprender. A veces son días, a veces son meses, a veces son años, y yo sé, lo sabemos por experiencia propia, que cuesta mantenerse bajo una orden, bajo una directiva de Dios cuando no pasa nada. Claro. Pero después del cumplimiento de algunos tiempos, ¿no? Cuando se van cumpliendo los tiempos, empezás a entender qué bueno fue esperar y cuánto proceso hubo dentro nuestro, cuánto aprendimos, porque ese es el fin de Dios. No hacerte sufrir, enseñarte. Claro. ¿A qué? A hacer su buena voluntad. Bien, entonces si repasamos. Primero dijimos que ser guiados por Dios se aprende. No es mágico, pero se aprende. Lleva un tiempo, ¿sí? Y justamente el segundo punto que hablábamos era, para ser guiados por Dios necesitamos dar un tiempo, respetar los tiempos del Señor y esperarlo. A mí me gusta mucho, se lo vuelvo a decir como le decía recién, esa palabra que una vez tocó mi corazón, ¿no? Lo de Samuel, lo que Saúl le dijo, vas a tener que esperarme, yo voy a venir a ti y cuando yo venga te enseñaré. No dice te voy a decir lo que tienes que hacer, no, te enseñaré. Hay una enseñanza, hay una revelación del Señor, que Él va revelándonos su voluntad, sus planes, sus propósitos en sus tiempos y en su forma. Pero me dejé lo mejor para el final, que por lo menos a mí en lo personal fue lo que más me sorprendió del Señor en este mensaje, que ese tercer punto, y con esto cerramos, es que somos guiados por comunión con el Espíritu Santo. Y ahora les voy a explicar qué significa. Busquemos Gálatas, capítulo 5, porque uno cuando habla de la voluntad de Dios, y de hecho quiero que me entiendan esto, hay muchos cristianos, escucho hablar de la voluntad de Dios y es un problema el tema de la voluntad de Dios. Que si será voluntad de Dios, no es voluntad de Dios, me mudo acá, no me mudo, es la voluntad de Dios. Y quiero que entiendan esto y con este punto se los voy a poder explicar. Cuando tenés una comunión con el Espíritu Santo, una relación diaria, la cual te regaló Jesús al pagar con su muerte en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, te limpió de pecado y Él te dio su Espíritu para que disfrutes esa comunión con Dios. Si tienes esa comunión diaria con Dios,
Es imposible que te pierdas de la guía del Espíritu. Él siempre va a estar guiándote y vas a ser guiado por Dios y no vas a perder ese rumbo jamás mientras mantengas esa comunión. Fíjate, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, un pasaje conocido dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Yo lo voy a buscar aquí también. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense ahora el versículo 25 de Gálatas, del capítulo 5 también, vuelve a hablar de la guía, pero dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Sí? Se lo leo de vuelta. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces aquí encontramos en todo el pasaje de Gálatas lo que es la vida en el Espíritu. Y quiero explicarles, cuando aquí dice andad en el Espíritu, yo no sé otras versiones, creo que la NBI dice vivan por el Espíritu. La palabra original es peripateo, que significa caminar juntos. Saben que era una palabra que se usaba mucho para cuando alguien iba a pasear por cierto lugar, paseaban juntos, se usaba la palabra peripateo, que es caminar juntos, andar juntos. Como a la par, ¿no? Habla de un camino diario. Está hablando aquí la palabra de una relación diaria. A mí me gusta esto para definir lo que es la comunión con el Espíritu, de estar con Él todos los días, buscarlo, lo que tantas veces quizás venimos hablando en estos videos, de buscarlo, de separar un lugar para Él. Eso se llama comunión, eso se llama el peripateo con el Espíritu, ¿sí? Dice aquí la palabra que debemos tener ese peripateo, ese andar juntos con el Espíritu. Pero en el 25 no usa la palabra peripateo. Fíjense que lo traduce de esta forma. La NBI dice: si el Espíritu nos da vida, nos renueva, nos aviva el corazón, entonces andemos guiados. Andemos guiados por el Espíritu. Allí la palabra es estoigeo, que significa ir en fila, como marchaban los soldados. Y ahí está lo que venimos hablando, ¿no? Como empezó el mensaje. David decía: Señor, enséñame, guíame con tu buen espíritu a tierra de rectitud. Esa guianza es esta segunda palabra, ¿no? El ser llevado en fila, detrás del Señor. Él guiándonos nosotros como buenos soldados a los pasos del Señor, a los tiempos del Señor. Caminar, pero ahora andar con Él, pero andar guiado por Él. Y aquí es donde denoto que en esa relación, en ese peripateo diario de caminar con el Señor, esa relación, esa comunión íntima con Él todos los días, empieza a producirse lo segundo. Caminamos con Él y mientras caminamos somos guiados, somos guiados. Ya la voluntad de Dios no es un problema, no es una cosa extraña que uno dice: ¿cuál será la voluntad de Dios? Ni idea. ¿Sabes que si tienes una comunión con el Señor, vas a ser guiado por Dios? ¿Por qué? Porque en la comunión el Espíritu Santo te enseña y te corrige. Que eso es lo que necesitamos para ser guiados. Exacto. Ser enseñado y ser corregido. Nosotros vemos muchas veces que la mayoría de aquellos que tienen una vida cristiana muy confundida, siempre de mucho problema de que no sé cuál es la voluntad de Dios, Sin mayormente rumbo. Es gente que no tiene mucha comunión y mucha intimidad con el Señor. Ahora, los que sí la tienen, no tienen este problema. No tienen problema del conflicto de la voluntad de Dios, claro, ¿no? Claro. Perdónenme que sea tan sincera, pero si siempre tenés como internamente una cosa de cuál será la voluntad de Dios, acércate cada día porque el Espíritu Santo te quiere guiar. Amén. Él es el que más quiere guiarte. Y vos dejate guiar, porque cuando Él empieza después a darte palabras y a darte instrucciones y a decirte cuál es el camino, entonces dejate que Él te guíe. Muchas veces queremos que sea todo rápido y decir: Señor, háblame rápido porque quiero saber si tus planes encajan acá en mi agenda con los míos. A ver, decime qué querés. Queremos que sea todo así... Mecánico. ¿No? Mecánico. Sí. Pero en realidad nuestra agenda se tiene que ajustar a la agenda de Él. Y a veces vas a tener que dejar de lado algunas cosas de tu día, vas a tener que cambiar horarios, porque vos te tenés que ajustar a los planes de Él, ¿se entiende? Amén. Y ahí está este caminar todos los días, todos los días, dejarte que Él te guíe. No va a ser un problema la voluntad de Dios si todos los días caminás
guiado por el Espíritu. Claro, el buscarlo, la voluntad de Dios y la guía del Espíritu se empieza a manifestar en nuestra vida porque queremos lo que Él quiere, nos unimos a su sentir, buscamos lo que Él pone delante de nosotros, nuestras cuestiones personales empiezan a ceder delante de Él, hay una rendición. Por eso les insisto en buscar al Señor y tener esa comunión. Y no lo veas como algo lejano, no lo veas como algo imposible, es algo cotidiano. Exacto. Aquí esta palabra, si ustedes supieran lo que significa el peripateo, era algo muy cotidiano. Era algo que podía hacer un padre con un hijo, era algo que podían hacer amigos entre sí, caminar juntos, pasear, caminar, andar juntos. Y Pablo está diciendo, hagan eso con el Espíritu. Hagan eso con el Espíritu Santo, disfrútenlo a diario. Pero termina diciendo también, sepan en algún momento cuando Él les da una orden, caminar detrás de Él. Ya no solo caminar juntos, sino ir detrás de Él como un soldado, ¿no? Obedeciendo y en la marcha que el Señor nos marca. Qué tremendo. Yo creo firmemente que tenemos que ser una generación guiada por el Espíritu. ¿Que nos vamos a equivocar? Por supuesto, sí nos podemos equivocar. Pero que esas equivocaciones, esos errores, de alguna manera nos quebranten. Claro. Y el Señor pueda lograr en nosotros ser personas guiadas por Él. En todo, como padres, ¿sí? Como abuelos, aún como hijos. Nuestro futuro. Hoy charlábamos algo muy importante. Veíamos cómo a veces en la vida, ¿no? Entre los 20 y los 40 años, cómo se van formando quizás las bases del futuro de nuestra vida, porque se toman muchas decisiones, qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, con quién me voy a casar, bueno, los hijos que voy a tener, tantas cosas se van formando y uno ve después de los 40 desenlaces a veces no muy buenos. Es que dentro, hablábamos, si podíamos ponerle un margen de la vida donde nos pasan las cosas más fuertes para bien, cosas lindas, decisiones grandes, pero también después de los 40 y más también, nosotros decíamos por qué hay esa edad donde la mayoría de las personas llegan, si podemos decir, destruidas, ¿no? Con grandes problemones, con grandes situaciones que les han lastimado y les han roto la vida. Incluso algunos, hasta afectados físicamente, con enfermedades, pero que son toda una consecuencia de la falta de guía en esos años, de la adolescencia en adelante. En esos años, así como se toman las mejores decisiones, muchas veces se cometen los errores más grandes. Porque creemos y consideramos que ya son grandes, que los jóvenes pueden y saben, y los jóvenes mismos nos creemos que en esa edad ya no tiene tanta consecuencia la decisión que hoy tomo. Lo que hoy estoy viviendo y lo que no pasa nada, decimos, ¿no? No nos damos cuenta de la dimensión que con los años se va haciendo la bola de nieve más grande. Entonces decíamos, qué importante es dentro de la juventud, de los primeros años de juventud, los 20, los 30, ser guiados. Por supuesto por el Espíritu Santo, también por un papá y una mamá, aunque ya se hayan ido de tu casa, también por un pastor y un líder. Pedí consejo. No te embarques en una gran decisión que puede afectar el resto de tu vida y hasta puede afectar a tu familia si no tenés la guía del Espíritu. Amén. Son años decisivos. ¿Para qué? Para evitar que después de los 40 muchas veces lloramos. ¿Por qué? Porque hemos tomado malas decisiones y hemos hecho cosas que el Espíritu Santo nunca nos dijo. Y como Saúl, ¿no? Él, por un arrebato, porque locamente hizo, y eso es lo que queremos advertirte en esta franja de la vida, no hagas nada locamente, espéralo al Señor, pedí consejo. Más teniendo como él a Samuel cerca, que era un sacerdote, ¿no? Que era un profeta. Un hombre de Dios, teniéndolo cerca, bueno, aprovecha esos consejos. Y algo que quiero agregar, porque hoy hablábamos de Saúl, que muchas veces pasa más a esa edad, ¿no? A los 30, a los 20 y pico, que queremos que el Señor nos diga ya lo que tengo que hacer. Y ¿saben qué? Fíjense que aquí Saúl no recibe la orden instantáneamente, sino que Samuel le dice, yo voy a venir a ti en 7 días y ahí te voy a decir lo que tenés que hacer. Y así todo, aunque todavía ni siquiera había recibido la orden, como decías vos, metió la pata, ¿sí? Imagínense si recibía las instrucciones ya antes de los 7 días, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, uno se queja del tiempo de preparación o del tiempo de espera, pero con este pasaje hoy podemos demostrar que menos mal que está ese tiempo de espera, porque en ese tiempo de espera ahí sale nuestro corazón y se demuestra que todavía no estamos preparados. Estamos muy preocupados para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, pero yo creo que hoy debemos preocuparnos más en caminar con el Espíritu. En rendirnos a Él, en cultivar esa comunión. Y la voluntad de Dios se va a dar sola en nuestra vida.
Nuestro pie no va a dar al resbaladero, ¿sí? Nuestro pie va a ir por ese, como dice David en el comienzo, el Espíritu nos va a llevar a tierra de rectitud. No lo dudes, déjate llevar por Él, pero rendite. Hoy el mensaje es ese, rendirnos a esta comunión con el Espíritu. Vamos a orar, que se nos fue la hora. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él, primero que nada, sí, que nos guíe, pero vamos a rendirnos. Vamos a bajar nuestras pretensiones delante de Él y decir, Señor, sí, Señor, yo quiero que me guíes como David, pero enséñame. Si no te has dejado corregir. Uno dice, ¿cómo? Yo nunca me impedí que el Señor me corrija. Sí, pero cuando tu pastor te quiso corregir, tal vez era el Señor que estaba ahí. O esa predicación que escuchaste, ese libro que leíste, esa palabra que Dios te dio. Y uno dice, qué buena palabra esta para fulanito, para menganito. No. Y se la pasaste y era todo. Para Dieguito la palabra. Era para mí, sí. Y uno dice, no, esta es para fulano. No, vamos a dejarnos corregir. Ahí hay una clave. ¿Amén? Oramos, Señor, a ti. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria en esta hora. Gracias, Padre. Señor, cuántas veces nos toleraste, aún nuestra carne, Señor, por paciencia, por amor, para guiarnos, Señor. Y gracias que lo hiciste, Señor. Yo siento eso, que Él muchas veces tiene que tolerar nuestros arrebatos de la carne, de impulsos, del alma, y nos tiene paciencia. Pero yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que recibas hoy nuestra actitud de rendición, Señor. Amén. Oh, sí, Señor. Y yo quiero declarar una palabra que escucho del Señor, que no te vas a perder, no vas a quedar sin rumbo. Si hay alguien hoy está preocupado diciendo, ¿cómo haré? No, el Señor no te dejará sin rumbo. Gracias, Señor. No te perderás. Te digo esto de parte del Señor, no te perderás. Viene esa guía sobre Señor. tu vida. Por eso Sí, estás Señor. escuchando este mensaje. Gracias. Que Él te va a decir lo que Sí, tienes que Señor. hacer. Amén. Pero ríndete ahora. Amén. Rinde esa ansiedad. Ríndela delante de Él. Y el Espíritu Santo va a tomar esa carga. Y Él te enseñará el camino en el que debes andar. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre mis hermanos. Trae alivio a esas Sí, cargas. Señor. Y que tú, Señor, nos enseñe. Vamos a pedirle como David. Amén. Enséñame. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Que tu buen espíritu Sí, Señor. me guíe Amén. a tierra de rectitud. Guíanos, Señor. Guíanos lo que queda de estos meses del Amén. 2021. A cerrar el año Amén. con bendición, en abundancia, Señor. Con liberación. Sí, Señor. Con Guíanos. cargas que se liberen de Amén. nuestra vida en el nombre de Jesús, con sanidad. Amén. Espíritu Santo, que tu buen Espíritu, Padre, nos guíe a tierra de rectitud. Amén, sí, En Señor. nombre de Jesús. Y si en este tiempo estabas orando, muéstrame tu voluntad, Señor. Yo sé que hay mucha gente que estaba orando y le estaba pidiendo a Dios por algún motivo específico. Necesito que me muestres tu voluntad, Señor, no la mía. Ya ahí estamos hablando de rendir la nuestra para hacer lo que el Señor quiere. Bueno, ahora rendite. Sí, Señor. Rendite, como decíamos, rendite. Rendite a los tiempos de Dios. Sí, Señor. Rendite a la voz de Dios. Rendite a la guía del Espíritu Sí, Santo. Señor. Tal vez tengas que entregarle tu agenda al Señor. Tal vez tengas que entregarle tu ansiedad. Esa ansiedad que hasta te enfermó. Esa ansiedad que hasta te cargó. No podías dormir pensando qué voy a hacer. Sí, Señor. Hoy el Señor te dice, si te dejas guiar, si escuchás mi voz, si te rendís, Sí, Señor. Él va a mostrarte el camino. Sí, Señor. Él va a enseñarte cómo. Si en algo te equivocaste, tal vez no sos un joven, tal vez ya Señor. sos una persona adulta y mirás hoy tu camino y decís, Señor, Sí, Señor. la verdad, anduve no en una recta, anduve por muchas curvas en la vida. No tuve un camino recto en mi vida. Guíanos, Señor. ¿Cuántas veces me desvié? Hoy pedirle perdón al Señor. Sí, Señor. Y Él va a tomar tu vida, Él va a tomar estos años y te va a enseñar el camino Oh, sí, que debes Señor. andar. Sobre Sí, ti Señor. fijaré mis ojos. Yo te mostraré el camino en que debes andar, Amén. dice el Sí, Salmo. Señor. Y así será. Amén. Así será. Él te va a mostrar el camino que tenés que andar. Pero creo que hoy es una noche de rendición, Amén. donde le entregás tu voluntad Sí, Señor. para tomarla de Él y para pedirle, Aleluya. enséñame, Amén. enséñame tus caminos. Gracias, Señor. Y tal vez tengas que hacer como le dijo Samuel a Saúl. Yo quiero decirte esa misma palabra que una vez fue rema para mi vida. Amén. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que debes hacer. Amén.
hasta que yo venga a ti, te dice el Señor, Sí, sí. y te enseñe lo que debes hacer. Así sea, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ser guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Tal vez necesitamos aprender esto, ¿no? Lo último, ser guiados por esa comunión con el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar. Amén. Nos va a guiar a tierra de rectitud. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno es escuchar esta palabra que nos trae paz. Amén. Que nos trae paz para estos tiempos. Ser guiados por el Señor. Amén. Dios te bendiga y seas guiado por el Espíritu del Señor en toda esta semana. Dios los bendiga.